Buenos días a todos y todas. Para mí es muy grato aceptar esta invitación de la Sociedad Colombiana de Geología y estar aquí con ustedes hablando sobre la tectónica andina en el Jurásico-Cretácico. Vamos a analizar juntos los controles de primer orden y cuáles son las características principales de esa tectónica andina. Para ello voy a hacer una muy breve introducción acerca de cómo o qué premisas tenemos que utilizar para reconocer un régimen tectónico, para luego hablar del marco tectónico paleozoico y a partir de ahí todo el desarrollo de cómo fue la tectónica andina durante el Jurásico-Cretácico. Empecemos entonces primero por el régimen de subducción. Y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a Jean Audouin, famoso geosinclinalista, que fue el primero en reconocer que podía haber subducción con extensión. Hasta 1980, subducción y compresión eran sinónimos, porque si había subducción había compresión. Él cambió ese paradigma con los estudios que había realizado en la región de Guatemala, donde pudo demostrar que en el offshore de Guatemala había evidencias sísmicas que indicaban que el antearco, el arco y el retroarco estaban sometidos a un importante régimen extensional. Quiere decir que a partir de 1980 se reconoció que una zona de subducción no necesariamente era exclusiva de compresión, podía tener sistemas extensionales. Hoy día sabemos que hay dos grandes regímenes, los compresivos y los extensionales. Cuando miramos un régimen actual de funcionamiento activo, es fácil de notar que estamos en un régimen tectónico compresivo porque vemos fajas plegadas y corridas, vemos sismos, terremotos, mecanismos focales, numerosas cosas que nos indican que todo el régimen está sometido a compresión. En este régimen podemos estudiar de cómo es el arco magmático, porque el arco magmático nos brinda una información muy importante, no solamente en los sistemas activos, sino en los sistemas fósiles, sistemas pasados, porque a través de su comportamiento nos permite saber si estamos en presencia de compresión o extensión. Analicemos qué pasa en un arco magmático compresivo actual. Primero, el hecho de que sea compresivo indica que tiene grandes dificultades el magma desde la base de la corteza para llegar a la parte superior. Esas grandes dificultades producen que realmente el magma original, que era dominantemente basáltico, termine muy diferenciado en la superficie, evoluciona mucho. ¿Por qué? Porque nace como un magma basáltico, se diferencia magmáticamente, se contamina por asimilación con la corteza, se acidifica y cuando llega a la superficie, las rocas volcánicas ya no son basaltos, son andesitas, dacitas, riolitas. Ese gran cambio entre el magma basáltico y los magmas más ácidos, como las dacitas y riolitas que llegan a la superficie, es lo que llamamos la evolución del magma. Para que un magma pueda evolucionar tenemos que darle tiempo. Para darle tiempo es ideal un régimen compresivo. ¿Por qué? Porque el magma de la base de la corteza le va a llevar mucho tiempo, muchas dificultades para avanzar y llegar hasta la superficie. Entonces, regímenes tectónicos compresivos son los que permiten una muy buena evolución de los magmas y que los magmas que llegan a la superficie, esas rocas volcánicas, están muy diferenciadas con respecto al magma original. El polo opuesto a todo esto son los sistemas extensionales. En los sistemas extensionales nosotros tenemos que, primero, hay gravity, force y fallas normales por todos lados, pero además de eso, cuando miramos el arco volcánico, vemos que el arco volcánico es muy poco evolucionado. Ahora hemos aprendido que muy poco evolucionado significa que si el magma original era basáltico, lo que está en superficie son basaltos, o a lo sumo basandesitas. O sea, tiene muy pocas oportunidades realmente de evolucionar. ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente, al ser un sistema extensional, no tiene grandes dificultades el magma para llegar a la superficie. En estos casos hablamos entonces que los magmas poco evolucionados, muy juveniles, son característicos de regímenes extensionales. Ahora, si empezamos a analizar por qué ocurre esto, por qué un régimen extensional o compresivo, tenemos que remitirnos a los trabajos iniciales de Mike Daly, que fue un geólogo británico que trabajó en Ecuador, y durante sus trabajos de Ecuador pudo reconocer la presencia de una velocidad de retroceso de la trinchera. ¿Qué significa esto? Que con el paso del tiempo, los magmas o las rocas volcánicas, producto de esos magmas, se iban acercando cada vez más hacia la trinchera oceánica.
Y analizando las características geodinámicas de esos sectores, encontró que había una relación directa con el movimiento absoluto. Sabemos nosotros que la corteza oceánica siempre se desplaza, en el caso de los Andes, o el margen este continental pacífico, siempre hacia el este. En cambio, el bloque superior se puede desplazar hacia el este o hacia el oeste. Cuando se desplaza hacia el este, hay convergencia relativa, pero no absoluta. ¿Por qué? La corteza oceánica alcanza a la corteza superior continental porque va más rápida, pero los dos van en el mismo sentido. Eso produce un régimen extensional. En cambio, cuando las dos velocidades absolutas son opuestas, el magma, la corteza oceánica avanza hacia el este y a su vez la corteza superior avanza hacia el oeste, tenemos una convergencia absoluta y relativa, las dos de forma conjunta, y eso produce una fuerte compresión. Estos conceptos propuestos por Mike Daly hoy día están generalizados a todos los regímenes tectónicos que vemos en cualquier zona de subducción. Cuando la placa inferior y la placa superior se desplazan en el mismo sentido, tenemos extensión. Cuando la placa superior está casi estacionaria o casi no se mueve, tenemos un régimen neutro. Y en cambio, cuando el movimiento absoluto de la placa superior es contrario al movimiento de la placa oceánica, decimos que estamos en presencia de una convergencia absoluta y un régimen compresivo. Si aplicamos estos conceptos, por ejemplo, en un sistema actual como el de Nicaragua, que se conoce como el régimen tipo Nicaragua, podemos aprender muchísimo acerca de los controles tectónicos, extrapolarlo a casos, por ejemplo, fósiles, en el caso de la región central de Chile para el Mesozoico inferior. Pero veamos primero qué es lo que ocurre en Nicaragua. Nicaragua está sometido a la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa caribeña. Las dos tienen una fuerte componente hacia el este, con lo cual hace que, si bien no son direcciones paralelas, van en el mismo sentido de movimiento. Y ese mismo sentido de movimiento origina un campo extensional en la placa superior. ¿Cómo se caracteriza ese campo extensional? Miremos el mapa geológico de Nicaragua. En primer lugar, vemos que tenemos una serie de depresiones, sistemas de rift que están controlando la sedimentación en las regiones del arco y del antearco, controla la incepción de los volcanes. Aquí vemos que los volcanes están alineados. Esa alineación que presentan los volcanes es característico del control por fallas extensionales. Cuando vemos la composición de los volcanes, vemos que son dominantemente basálticos. Y el ser dominantemente basálticos nos indica que son magmas poco evolucionados. Tanto la estructura como la composición del magma y su evolución nos están indicando que estamos en presencia de un régimen extensional. Miremos un poco qué es lo que pasó antes de la situación actual en Nicaragua. Si miramos el arco volcánico en el Mioceno, estaba ubicado lejos de la trinchera oceánica. A medida que va avanzando el tiempo, el arco volcánico se va acercando cada vez más hacia la trinchera. Aquí estaba a los 25, aquí a los 10, aquí a los 9, aquí en la situación actual, en el medio de un rift, en medio de un graben. ¿Qué nos está indicando esto? Que desde el Mioceno el arco volcánico ha migrado hacia la trinchera, lo que se llama un trench retreat del arco volcánico. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y básicamente porque la placa caribeña se desplaza hacia el este. Al desplazarse hacia el este, en el mismo sentido que la placa de Cocos, produce un régimen extensional. Y al no haber una fuerte fricción, la placa de Cocos cada vez se va empinando, tiene mayor ángulo en la zona de Benioff. Si aumenta el ángulo de la zona de Benioff, el arco magmático, el frente volcánico, tiende a acercarse a la trinchera. Entonces, cada vez que vemos que un arco volcánico se está acercando a la trinchera, y lo hace a través del tiempo, está indicando que estamos en presencia de un régimen extensional. Entonces, cuando miramos ahora Chile de vuelta, en el Jurásico-Cretácico inferior, ¿qué es lo que vemos? Que al norte de Chile, todas las cuencas están detrás del arco, son típicas cuencas de Macar. En cambio, en el centro de Chile, el arco está segmentado por una serie de fallas normales que producen cuencas de intrarco. ¿Qué es lo que condiciona que en un caso tengamos una cuenca única de trasarco y en otros tengamos cuencas de intrarco segmentando el arco principal? Y básicamente es el control que pueden ejercer inhomogeneidades o zonas de debilidad de la corteza en el comportamiento extensional de la corteza superior.
La presencia de suturas son zonas ideales para focalizar y concentrar la extensión, y dependiendo cómo es la relación de esa sutura o de esa zona de debilidad con respecto a la actividad del arco, podemos tener cuencas de back-arc o cuencas de intra-arco. Avancemos un poco más. Aquí lo vemos a Rubén Somoza, un joven geólogo que falleció tempranamente, que estudió durante muchos años el comportamiento de América del Sur con relación a su movimiento absoluto. Él llegó a demostrar que América del Sur y África viajaban juntos como un solo continente, el West Gondwana, cerrando el océano de Tetis y sumergiéndose en la zona de subducción que está al norte del Tetis. Ese movimiento conjunto de América del Sur y África era en el mismo sentido que la subducción de la corteza oceánica. Entonces, él fue el primero en proponer que ese movimiento absoluto estaba controlando el régimen que teníamos en el margen pacífico, un régimen netamente extensional. Cuando se fragmentaba y se empezaba a separar América del Sur de África, pasábamos a un régimen compresivo dado por la velocidad absoluta de la placa superior de América del Sur. Primero en forma muy leve, pero a medida que transcurría el Cretácico, especialmente la parte alta del Cretácico superior, se incrementa la compresión. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la ruptura de América y África produce un gran cambio en el Cretácico superior entre un régimen extensional dominante en el margen pacífico a un régimen compresivo a partir del Cretácico superior. Veamos ahora cómo aplicamos esto al marco tectónico paleozoico que tenemos en el Gondwana y sus controles en extensión posterior. Avancemos. En el excelente libro Geología de Colombia hay un capítulo producido por Moreno Sánchez y colaboradores donde nos refresca o hace un review de la paleogeografía del Paleozoico inferior. Moreno Sánchez nos muestra de que ahí tenemos un arco magmático, que sería el upper plate, una cuenca de retroarco, de un terreno, un gran terreno llamado Chibcha. Ese terreno Chibcha había colisionado con el Gondwana, y esa colisión produjo el cabalgamiento del upper plate, o sea, del arco magmático, sobre la cuenca de los llanos, o sobre el basamento del Gondwana. Teníamos, decíamos, un gran terreno, el terreno de Chibcha, que la parte más occidental de la correa central está caracterizado por la presencia del terreno Tajami. Ese terreno Tajami se caracteriza por tener un metamorfismo y ortognesis de edad térmica, que son la gran diferencia que tiene con respecto a Chibcha. Chibcha es básicamente Paleozoico inferior y el terreno de Tajami es toda su deformación, metamorfismo, empieza en el Paleozoico superior. Esos ortognesis que caracterizan al terreno de Tajami ha sido encontrado recientemente más hacia el sur, en la zona de tierra adentro, que después vamos a analizar más en detalle, nos están indicando que Tajami quizá puede continuarse hacia el sur, siendo un terreno que represente toda la presencia de rocas metamórficas y ortognesis de edad paleozoica superior. En el Paleozoico inferior hay consenso generalizado que entonces este terreno de Chibcha es subducido por la corteza oceánica adosada a Gondwana. Cuando se acaba esta corteza oceánica, termina chocando el terreno de Chibcha contra el Gondwana. Esto que se inició con un arco magmático del Ordovícico inferior, durante todo el Ordovícico va consumiendo corteza oceánica para, a fines del Ordovícico, chocar y producir la orogenia famatiniana, o la tectogénesis famatiniana, que caracteriza a fines del Ordovícico este margen del Gondwana. No solamente en Colombia, también lo hace en Venezuela, lo hace en todo el resto de América del Sur. Esta situación, donde digo que hay cierto consenso en el Paleozoico inferior, es muy distinta del Paleozoico superior porque es mucho más compleja. Para analizar un poco cuáles fueron los efectos de esta colisión del terreno Chibcha contra el Gondwana, miremos lo que pasó en la cuenca de los llanos. Aquí van a ver ustedes que está la cordillera oriental, una gran falla, la falla de Guaycáramo, que monta o cabalga toda la cordillera oriental sobre el margen de la cuenca de los llanos. Esto produce carga flexural, subsidencia por carga tectónica, y esa subsidencia por carga tectónica produce una cuenca de país mesocenozoica a partir del Cretácico superior.
Reconocemos rápidamente la presencia de una cuenca antepaís por su forma triangular. Máxima subsidencia al pie de la carga tectónica, va disminuyendo rápidamente hacia el este, y esta forma triangular es la característica que acomoda los depósitos hidrogénicos en una cuenca de antepaís. Cuando miramos por debajo de la cuenca de antepaís, vemos que este grupo de estratos tiene secuencias que son relativamente paralelas entre sí. Esas secuencias paralelas entre sí, o con muy delgado y lento adelgazamiento hacia el este, es la característica de las cuencas de retroarco que no están sometidas a carga tectónica. Son cuencas que se producen por enfriamiento térmico, la subsidencia. Entonces, vemos que hay una cuenca de antepaís a partir del Cretácico superior y una cuenca de retroarco mesozoico, en este caso Cretácico inferior. Ahora, lo interesante que quiero mostrarles es que por debajo de esa cuenca cretácica, está limitada por este reflector, tenemos otra cuenca triangular tan o más importante que la cuenca de antepaís mesocenozoica. Esas cuencas de antepaís, con esta típica forma triangular, concentra los depósitos silúrico-devónicos de la cuenca de los llanos. Estos depósitos silúrico-devónicos son el resultado de la colisión de Chibcha contra el margen del Gondwana, que produce carga tectónica y subsidencia en esta cuenca, y que era responsable del desarrollo de esta cuenca antepaís eopaleozoica. Aquí vemos en discordancia el basamento metamórfico que separa los depósitos paleozoicos de los sedimentos, perdón, que separan las cuencas, las rocas metamórficas de los sedimentos paleozoicos. Cuando vamos al Paleozoico superior, la situación es más difícil. ¿Por qué? Primero porque hay toda una serie de interacciones en diferentes bloques que hace mucho más difícil reconstruir su paleogeografía. Hay varias propuestas. La alternativa más moderna es la que propuso Gabriel Bermúdez y colaboradores, donde dice que hay una serie de ortogneises, actualmente metamórficos, que representarían el arco magmático pérmico en el borde occidental de la corrida central. Eso que aparece en el borde occidental correspondería, de acuerdo a la propuesta de Bermúdez, a el terreno de Chibcha. Entonces, tenemos subducción viniendo del oeste actual, por debajo del terreno de Chibcha, que concentra la actividad de ese arco magmático. Si queremos, o si pensamos que el terreno de Tajami es un terreno alóctono, obligatoriamente tiene que ser un upper plate que esté ubicado con diferente orientación que el terreno que este arco magmático pérmico que vemos acá. Si esta es la corteza oceánica que viene adosada a Chibcha, Chibcha está llegando por esta corteza oceánica por debajo del terreno de Tajami, y este terreno de Tajami va a terminar colisionado finalmente con Chibcha. ¿Cómo podemos distinguir entre esta situación paleogeográfica y esta situación paleogeográfica? Básicamente por la vergencia de la deformación de las rocas metamórficas. Si las rocas metamórficas muestran una dirección de transporte hacia el oeste, es una vergencia de las estructuras hacia el oeste, es correcta la propuesta de Bermúdez. Si en cambio, analizando las rocas metamórficas, muestran una vergencia hacia el este, esto implicaría de que el terreno de Tajami era un terreno independiente que ha colisionado contra el bloque de Chibcha. Cuando esto ocurre, este terreno está separado por la all-to-fault del resto del terreno de Chibcha, que es el límite tectónico que siempre se ha asumido para separar el terreno de Tajami y el terreno de Chibcha. Entonces, importantísimo saber cómo es la vergencia, si es hacia el este o si es hacia el oeste, que son los que va a condicionar si Tajami es un terreno independiente o es parte del terreno de Chibcha. Pero no son las únicas dos alternativas que tenemos para el Neopaleozoico. Hay otras alternativas, por ejemplo, las que nos muestra Spike y Paul en su trabajo del año 2020, que está publicado en la Geología de Colombia, donde presenta una situación mucho más compleja. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a Laurentia en la parte norte, vemos a Gondwana en la parte sur, y entre uno y otro hay toda una serie de bloques. Aquí vemos el bloque de Oaxaca, bloque mayor, que es un bloque que actualmente está en México. Aquí el bloque de Acatlán, que también está en México, y por debajo de ellos el bloque de Chornis. Estos tres grandes bloques, especialmente el de Oaxaca, estarían, digamos, entre la zona de solución
y lo que fue, o lo que es actualmente la cordillera central o el margen pacífico de Colombia. En esta posición, el arco magmático está muy lejano para desarrollarse, básicamente en la cordillera central. Se desarrollaría ya sea en el terreno de Chortis o en el terreno de Oaxaca, que están más próximos a la zona de subducción. Es interesante tener en cuenta lo que muestra también Bermúdez en su análisis de los circones del ortogneis pérmico, que tienen herencia muy importante de edad carbonífera, tanto superior como inferior. Eso nos está mostrando que ese arco magmático pérmico tiene una historia carbonífera de larga data que durante millones de años estuvo desarrollándose en esa condición paleogeográfica. En el caso anterior que estaba mostrando acá, el terreno de Oaxaca, el terreno de Oaxaca viene de Perú y pasa rápidamente frente a Colombia y no estuvo ubicado en esa posición durante centenares de millones de años. Entonces, la presencia de estas herencias carboníferas nos tienden a relativizar, digamos, la importancia de esta propuesta de Spike. Cuando nosotros miramos ahora de vuelta la cuenca de los llanos, habíamos dicho que había una cuenca de antepaís eopaleozoica. Si analizamos en detalle esa cuenca eopaleozoica, producimos una horizontalización en la base del Cretácico, como ustedes ven acá. Vemos que hay tres secuencias importantes dentro del Paleozoico: una secuencia A, una secuencia B y una secuencia C. Vamos a analizar ahora qué características tiene cada una de esas tectonosecuencias. En primer lugar, la secuencia A tiene un típico ambiente de plataforma. Está limitada por rocas cambro-ordovícicas, subparalelas entre sí. Los depósitos no tienen grandes variaciones de espesor, son muy paulatinas. En cambio, cuando entramos en la secuencia B, que ustedes ven acá, hay una fuerte subsidencia cuando nos arrimamos a Chipchas o nos arrimamos a la falla de Huancaya, o nos arrimamos a la actual cordillera oriental. Aquí tenemos miles de metros de espesor de edad siluro-devónica que se acuñan rápidamente hacia la parte central de los llanos. Estas secuencias del siluro-devónicas caracterizan la primera cuenca de antepaís paleozoica que se identifica en la cuenca de los llanos. Por encima de esa tenemos otra cuenca, una megasecuencia neopaleozoica, tiene características de antepaís, pero no tan marcadas. ¿Qué indica esto? Que la subsidencia flexural que tuvo el Paleozoico superior no fue tan importante como la que tuvo el Paleozoico inferior. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la carga tectónica estaba más alejada de lo que es actualmente el frente tectónico dado por la falla de Huaycara. O sea, esta idea de tener una cuenca de antepaís medio distal está indicando que la carga tectónica más activa se aplicó muchos kilómetros más hacia el oeste, como si podría ocurrir, por ejemplo, en el terreno de Tajá. O sea, esto insinúa, lo demuestra porque las evidencias son muy sutiles, que podríamos estar en presencia de una colisión paleozoica superior, pero en condiciones mucho más lejanas que lo que fue la colisión de Chibcha, que son compatibles con una solución tanto del terreno de Tajami como en el borde externo del terreno de Tajami, por la colisión, digamos, producida por los aleganes. Entonces, aquí vemos nuevamente esa paleogeografía. Ellos reconocen entonces la presencia de estos terrenos durante el Pérmico. Ellos proponen que la colisión principal ocurrió entre los 255 y 250. Nosotros sabemos que la colisión principal de los alegánides se produjo en los 280. Ellos proponen una colisión posterior, es posible, pero lo que implica esto es que el contacto entre la cordillera central y estos terrenos sería más bien transcurrente y no sería una zona de subducción. Esta situación va cambiando con el tiempo, se empieza a separar Oaxaca de lo que es el margen continental paleozoico de Colombia, y vemos que lo hace primero con una subducción extensional incipiente, enciánica, que poco a poco termina produciendo corteza oceánica y separando este arco magmático
de lo que es Colombia. Lo que quiero llamar la atención es que esta hipótesis implica que el arco magmático está ubicado en estos terrenos acrecionados, en el terreno de Oaxaca. A medida que se va separando, se abre extensionalmente y el arco magmático termina en el Triásico, ubicado en esta posición. Y aquí queda el margen continental de Colombia. Como ustedes ven, esta propuesta no permite tener en el margen de Colombia para esta época un arco magmático. A partir de la separación, o sea, una vez que se separan estos bloques y chocan contra el resto de Laurentia, la evolución ya es común y hay consenso. Los excelentes trabajos de Speichen que describen la anatexis del Pérmico superior alto y Triásico, muestran tanto desde Guayaquil hasta el norte de los Andes colombianos numerosas evidencias de fusión parcial por anatexis, características que imprime a las metamorfitas neopaleozoicas el régimen extensional generado a partir del Triásico. Esto se desarrolla a todo lo largo de la cordillera central de Colombia y la cordillera real de Ecuador. Y está datada entre 240 a 245 millones de años y unos 227, 220 millones de años, tanto en Colombia como en Ecuador. Una vez que se produce esa anatexis, una vez que se comienza a desmembrarse los diferentes bloques paleozoicos, entramos en el desarrollo del corredor hispánico. ¿Y qué es el corredor hispánico? Es un surco marino que empieza a abrirse entre Laurentia y Gondwana, que antecede a la separación definitiva de Laurentia y Gondwana por la formación de corteza oceánica. Ese corredor hispánico es el que permite a las faunas del Tetis empezar a invadir la zona del Pacífico. Los paleontólogos que hacen bioestratigrafía tienen bien claros a lo largo del margen pacífico cuándo llega esa influencia tetiana en las diferentes cuencas sedimentarias de edad jurásica, que son las que permiten reconocer la presencia de ese corredor. Esto produce sistemas de rift. Esos sistemas de rift tienen unas características muy diferentes a las que vamos a ver en la zona de subducción. Veamos un poquito cómo son esos sistemas de rift. En primer lugar, esos sistemas de rift dominan todo el margen continental de América del Sur por el lado Pacífico. Lo que varía es la orientación de esos rift. En la parte norte, ese rift está asociada al grano, a la fábrica de los terrenos acrecionados en el margen norte. Por eso, la ruptura del continente sudamericano y la separación con Laurentia se produce controlada por la orientación de estos sistemas de rift. Aquí, donde no se separa América del Sur de ningún otro continente, sino básicamente empieza a producirse el Gondwana breakup, es el colapso del Gondwana, nuevamente los sistemas de terrenos previos son los que condicionan la ubicación, la ubicación de esas cuencas de rift. Ellas siempre son paralelas en la zona central de los terrenos de Bolivia y Perú a los terrenos acrecionados paleozoicos. Y más hacia el sur también son en forma oblicua porque la colisión de esos terrenos paleozoicos ha sido oblicua. Creo que aprendemos de eso, que las cuencas que se forman por estos sistemas de rift siempre se concentran en el hanging wall de esas suturas paleozoicas. Y que esos sistemas de rift tienen diferentes orientaciones en función de la creación de los terrenos previos. Y ellos son los que controlan la separación de Laurentia de América del Sur, dada, como vemos aquí, el rumbo noreste muy marcado que tienen los rifts del Triásico a Jurásico inferior en la parte norte de América del Sur. En la parte central los rifts son mucho más simples, están controlados básicamente por la extensión y colapso de Gondwana, y los depósitos continentales y marinos están perfectamente ubicados en el hanging wall de esa sutura. En cambio, cuando analizamos los sistemas de rift de Andes septentrionales, la configuración es mucho más compleja porque tenemos una interacción entre Laurentia, Gondwana y la apertura de esa zona de subducción pacífica que produce, digamos, una compleja estructura. Esa compleja estructura termina de resquebrajarse entre los 240 a 230 millones de años, donde se produce la extensión generalizada. Esa extensión es reflejada en Colombia por el rift como el de Payandé, que entre los 240 y 225 millones de años
controla en la cordillera central la extensión. Rifts similares encontramos en la cordillera oriental, esos descritos por Sarmiento, que también marcan el inicio de este ambiente extensional. Hacia el margen continental, esos rifts son los que producen, a partir de esa ruptura triásica, la formación de corteza oceánica. Y la formación de esa corteza oceánica, básicamente entre 240 y 200 millones de años, es la que controla que ese corredor hispánico comunique el Paleotetis a través de ese corredor hispánico con el Paleopacífico. O sea, el mar de Tetis y sus faunas empiezan a atravesar el canal, el corredor que se ha formado entre Laurentia y Gondwana, llegando hasta el Pacífico. La existencia de corteza oceánica permite por primera vez que haya subducción en el margen pacífico. Esa subducción empieza a los 195 millones de años y veamos qué características tiene. En primer lugar, la subducción es bastante oblicua porque está controlada todavía por la apertura del corredor hispánico. Esa subducción oblicua produce toda una serie de segmentos de rocas plutónicas y volcánicas y rocas sedimentarias que caracterizan la evolución de ese arco magmático jurásico a través de toda Colombia. Veamos qué características tiene. En primer lugar, en base a los estudios de López Izaza y Zuluaga, sabemos que el magmatismo más antiguo, es más félsico, son monsogranitos y cienogranitos, que son de características sin colisionales a postcolisionales y se concentran en el segmento norte de ese arco magmático. A medida que evoluciona el Jurásico, el magmatismo invade la parte central y la parte sur, y ese magmatismo empieza a ser más básico, ya son dioritas cuarcíferas, tonalitas, dioritas y granodioritas. Empezamos a ver una secuencia más evolucionada que lo que teníamos en el norte. Si miramos ahora en la propuesta de Spiking cómo es ese magmatismo, vamos a ver que básicamente hay una gran cantidad de plutones que se concentran a lo largo de ese arco magmático, tanto en la cordillera central como en la cordillera real de Ecuador. Y ese magmatismo va de los 180, 170, hasta los 145 millones de años, que caracteriza básicamente a los plutones que se desarrollan en este sector. En este caso decíamos que la subducción se iniciaba como una subducción oblicua que cada vez, a medida que va rotando el vector de convergencia, se convierte en más ortogonal. En Colombia, la máxima subducción mesozoica se logra básicamente en el Jurásico, porque después sigue rotando el vector de convergencia y entonces la subducción es mucho más oblicua y el arco no es tan activo. Ahora, miremos y tratemos de entender qué es lo que está ocurriendo en ese momento comparando lo que ocurre en Chile. Decíamos que en Chile teníamos una placa pacífica que avanzaba hacia el este, una placa continental que también se desplazaba hacia el este, toda América del Sur iba unido a África. Eso producía una migración del volcanismo hacia la trinchera, o sea, cada vez más cercano a la trinchera oceánica, y esto era producido por el empinamiento de la zona de subducción. O sea, extensión produce empinamiento de la zona de subducción. Entonces, ¿qué es lo sintomático que vemos acá? Que el magmatismo empieza a retroceder hacia la trinchera. Y al retroceder hacia la trinchera, cada vez se va acercando al margen pacífico. Tengamos esto en mente y volvamos de vuelta a Colombia. ¿Qué es lo que describe López y Zuluaga en el arco magmático jurásico? Bueno, en la zona norte está ubicado en esta posición, en la zona central distingue dos sectores, un sector más antiguo en la parte oriental y un sector más joven hacia el margen pacífico, que cada vez se hacen más cercano a la trinchera. Esto ocurre, esta migración del volcanismo hacia la trinchera, porque estamos en presencia de un régimen extensional. Ese régimen extensional, como mismo López y Zuluaga lo describen,
pasan de primeros magmas con mucho crustal melting, o sea, mucha asimilación de corteza previa, que dan lugar a magmas cada vez más juveniles con mayor participación del manto. Todo, desde el punto de vista composicional como desde el punto de vista paleogeográfico, están indicando que el arco magmático jurásico estuvo desarrollado con un negative trench rollback, o sea, con un retroceso hacia la trinchera característico de un régimen extensional. El sistema no es tan lineal. Bayona con sus estudios paleomagnéticos reconoce diferentes bloques, o sea que quizá lo que vemos acá es una evolución muy simplista, pero en grandes rasgos es lo que se observa en el arco magmático jurásico. Sabemos que eso es mucho más complejo, por lo que nos muestra Bayona con sus reconstrucciones paleomagnéticas. Pero avancemos un poco más en las edades o las nuevas edades que tenemos de ese arco magmático jurásico y sus características geoquímicas. Todas las características geoquímicas de este arco jurásico indican un típico arco volcánico asociado a subducción. Ven que todos ellos, tanto la parte norte, centro y sur, caracterizan ese arco volcánico típicamente asociado a una zona de subducción. Cuando vemos el trabajo de Gabriel Rodríguez, de ese arco magmático jurásico, vemos también que él reconoce una migración, reconoce dos cosas muy interesantes. Una migración hacia el oeste del arco magmático, entre la parte norte y la parte central y la parte sur, pero a su vez también reconoce que el arco magmático hacia el sur cada vez es más joven. ¿Esto qué está indicando? Que estamos en presencia de un sistema extensional que empieza a desarrollarse primero en la parte norte, que cada vez es más importante en la parte central, y culmina en la parte sur. En el segmento sur, que está caracterizado por la parte norte del batolito de Ibagué, Gabriel Rodríguez nos habla de un terreno de tierra adentro, un terreno, dado que tiene ortogneses pérmicos, sospechoso de ser un terreno pérmico independiente. Tenemos la misma duda que tenemos con el terreno de Tajami. No conocemos todavía cómo es la deformación tectónica interna que tiene el terreno de tierra adentro. Si demostramos que la deformación pérmica, y logramos demostrar que es pérmica, tiene vergencia hacia el oeste, el terreno de tierra adentro sería parte del terreno de Chibcha como una sola unidad durante el Paleozoico. Si vemos que la deformación interna del terreno de tierra adentro tiene vergencia hacia el este, o sea, hacia el Amazonas, esto demostraría que fue un terreno independiente que chocó contra Chibcha y que actualmente estamos viendo los ortogneses de ese terreno independiente, las rocas metamórficas, levantadas, alzadas por esa colisión, y que sobre las cuales se implanta posteriormente el arco magmático jurásico. Entonces, nuevamente, tenemos las mismas preguntas, tenemos las mismas dudas que teníamos cuando hablábamos del terreno de Tajami. No sabemos a ciencia cierta o fehacientemente cómo es la vergencia de deformación de las rocas metamórficas. Si supiéramos eso, podríamos rápidamente decir que Tajami y tierra adentro fueron terrenos independientes de Chibcha, o si no, fueron parte del terreno de Chibcha, fueron la placa superior de una subducción procedente del oeste hacia el este. Lo que quiero rescatar, además de este pequeño problema con el terreno tierra adentro, es que la ubicación de la actividad magmática, la edad de esa actividad magmática, nos da un ejemplo de libro de cómo esa actividad se inicia en el norte como un campo extensional incipiente, y esa extensión se hace cada vez más importante a medida que avanzamos hacia el sur. Veamos ahora cómo fue la evolución del arco cretácico inferior. En este caso tenemos mucho menor actividad magmática, no tenemos ya serie de batolitos jurásicos tan bien desarrollados tanto en Colombia como en Ecuador, es mucho más restringida, y eso se debe a que la subducción ha sido más oblicua, y al ser más oblicua no tan efectiva para producir esos arcos magmáticos. Aquí vemos que esa subducción oblicua es en parte la que controla localmente una actividad magmática mucho menos desarrollada.
Sí, también sabemos que lo hace en un régimen extensional, porque los estudios realizados por Nidia en el complejo Quebrada Grande mostraron que esas andesitas son andesitas de un sistema de Bacar enciálico, o sea, desarrollado sobre corteza continental, que controlaría con un régimen extensional la presencia de ese arco magmático, que sería un arco magmático característico del ambiente extensional. Entonces, dos cosas típicas del Cretácico inferior. Poca actividad magmática relativa al Jurásico, menor actividad magmática relativa al Jurásico, y cuando ocurre tenemos buenas evidencias como en la cuenca de Quebrada Grande o en la Bacar Basin enciálica de Quebrada Grande, tal cual lo relata Nidia en el 2006, tenemos la presencia de evidencias certeras de extensión. En ese Cretácico inferior también tenemos desarrollado cuencas de retroarco. Esas cuencas de retroarco no tienen ningún control tectónico de subsidencia. No tenemos cuencas de antepaís durante el Cretácico inferior. Tenemos que esperar al Cretácico superior para pasar de una cuenca de retroarco a las cuencas de antepaís mesocenozoicas que habíamos descrito anteriormente. Y este cambio se produce en el Cretácico superior. Entonces, el relleno de las cuencas de antepaís en la cuenca de los llanos nos está indicando claramente que el régimen tectónico cambió en el Cretácico superior. Básicamente, uno puede ver en la región de Magdalena la formación Villeta, en la base del Cretácico superior, aquí las unidades equivalentes que están mostrando que ya el control de la subsidencia es de carga tectónica. Hay un excelente trabajo de revisión de Cardona con nuevas edades que permite reconocer claramente cómo es ese arco magmático entre el Jurásico y el Cretácico superior. Él encuentra evidencias que le permiten postular un cambio de un arco magmático de tipo Marianas a un arco de tipo andino, que ocurre en este sector de Colombia a los 90 millones de años, o previo a los 90 millones de años. Este tipo Marianas es lo que nosotros llamamos el tipo Nicaragua. Se diferencia levemente del tipo Marianas, que el tipo Marianas desarrolla corteza oceánica detrás del arco. En cambio, este arco magmático tipo Nicaragua es un arco magmático enciálico con extensión que pasa, como dice muy bien Cardona, a un margen de tipo andino a partir de los 90 millones de años. ¿Y qué evidencia se utiliza para marcar ese cambio de régimen tectónico Cardona? Bueno, por un lado, variaciones composicionales del arco magmático, pero también utiliza el relleno siliciclástico del Cretácico inferior, que denota componentes de primer ciclo de intensa meteorización, contrastante con los componentes de segundo ciclo y reciclado que tienen los componentes de la cuenca de antepaís del Cretácico superior. A su vez, los circones detríticos que aparecen entre 120 y 100 millones de años en las rocas volcánicas intercaladas con el tope de la megasecuencia, son rocas volcánicas de arco que ya tienen presencia de MOR y EMOR, o sea, tienen un ambiente mucho más juvenil, mucho más con mayor participación del manto, que indica un ambiente extensional. Él también concluye que las rocas plutónicas más jóvenes tienen una afinidad mantélica que están vinculadas a esa extensión. El cambio de todas estas características le permite postular una mayor participación cortical a partir del Cretácico superior, que no es visible o no se identifica en el Jurásico inferior. Y una cosa clave que encuentra Cardona es que los granitos no deformados de 90 millones de años se emplazan en rocas previas deformadas de edad cretácica. Entonces, no solamente Cardona y colaboradores ven el cambio del régimen tectónico a través de evidencia de diversos tipos, sino también lo pueden datar, es previo a los 90 millones de años. Veamos un poquito esa estratigrafía. Lo habíamos mencionado que también se reconocen pequeños sectores, como en Peltetec, en Ecuador, y la región de Arquía en Colombia, la presencia de rocas oceánicas
pequeños cuerpos de rocas oceánicas que se abducen a ese marco. Esa abducción, algunos lo interpretan como de pequeños arcos islándicos, otros la interpretan como la presencia de seamounts o de pequeñas dorsales que terminan colisionando contra el mar. Eso antecede a la gran colisión del plató oceánico de Dagua, que es ese plató extensional muy importante que colisiona en todo el margen de los Andes septentrionales. Lo conocemos como el plató de Dagua en el norte, que colisiona a los 75 millones de años, y sabemos por sus dataciones de que ese plató tiene edades que van entre 90, 99, 95 millones de años, que es lo que caracteriza el sustrato de ese plató originado en el punto caliente que tenemos a estas latitudes en aquel momento en lo que era el Océano Pacífico. Esos platós se continúan con el plató de Piñón en la parte sur, que tiene un comportamiento muy similar. Es un plató oceánico que choca a los 75 millones de años. Ese plató oceánico tiene edad cretácica superior, y realmente tanto un plató como el otro se han formado con típicas características caribeñas que indican que lo que es actualmente el fondo del Caribe y lo que son estos platós comparten un origen común en un momento de gran actividad de producción de corteza oceánica. Ahora, volvemos de vuelta al trabajo de Cardona y veamos cuáles son los dos momentos que reconoce Cardona muy importantes. En primer lugar, en la base de la formación Villeta o en la base del Cretácico Superior, reconoce a los 90 millones de años batolitos o cuerpos graníticos que no están deformados, que se emplazan sobre rocas cretácicas previas deformadas. Por eso, Cardona correctamente interpreta que el onset de la tectónica compresiva se produce con anterioridad a los 90 millones de años. Es justo el gran cambio cinemático que observamos en América del Sur, que llega poco antes de los 90 millones de años a Colombia. Decíamos que en el sur, en Tierra del Fuego, empieza a los 120, en la Patagonia cerca de los 100, y a medida que vamos yendo hacia el norte, se hace cada vez más joven. Y eso se debe que a la apertura, a la separación de África y América del Sur, es primero en el sur y se va abriendo paulatinamente hacia el norte. Absolutamente correcto lo que dice Cardona del onset de la tectónica compresiva. Y después de la gran deformación y levantamiento de la cordillera central, se asocia a la colisión de estos platós oceánicos. Esos platós oceánicos son los que terminan colisionando, deformando, levantando y exponiendo las rocas jurásicas y cretácicas que aparecen tanto en la cordillera central como en el borde occidental de la cordillera central. Esa colisión de primer orden es la que controla la deformación final que tenemos en el Cretácico. Antes de terminar, me gustaría traer un pequeño problema, que es, hace años vengo insistiendo con esto, que es el batolito de Antioquia. Como ustedes saben, está en la cordillera central. Lo que llama la atención del batolito de Antioquia, que el Cretácico inferior es un arco magmático lineal, donde hay pequeños y aislados plutones alineados a lo largo del margen, que al llegar a la parte norte de la cordillera central, desarrolla una gran actividad magmática. Las nuevas dataciones presentadas por Cardona junto con las anteriores indican que el batolito de Antioquia tiene una edad que va de 97 a 84 millones de años, teniendo su máxima actividad, su pico de actividad, entre los 87 y los 84 millones de años. Y que ese batolito tiene un predominio de granodioritas y cuarzodioritas con afinidades de arco magmático. ¿Por qué ocurre ese fenómeno, esa gran cantidad y concentración de rocas plutónicas? No sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre en Colombia, pero si empezamos a mirar otros orógenos y cómo se comportan los batolitos en otros orógenos, estamos en presencia de un fenómeno de laminación cortical. Esa eclosión de actividad magmática con grandes plutones, con extensos batolitos, caracterizan a los plutones posttectónicos que se emplazan vinculados a fenómenos de laminación cortical. Ahora,
¿Por qué y cómo se puede producir delaminación cortical? Eso sería motivo de otra charla, pero sepamos que la delaminación cortical se produce cuando después de una colisión empieza a empinarse la placa oceánica. Si el plató del Cretácico superior oceánico, de Dagua y de Piñón, chocaron en el Cretácico superior, produjeron su máxima deformación en el Cretácico superior, quizá asociado a un fenómeno posterior a esa colisión, puede haber traído fenómenos de delaminación en la zona. El problema que tenemos con esa hipótesis es que el batolito de Antioquia es levemente anterior a esa colisión. Habría que encontrar una edad más vieja en el batolito de Antioquia para poder asociarla realmente a esa colisión. Entonces, les dejo la inquietud. Si la colisión se produjo a los 75 millones de años, la delaminación tenía que ser más joven. Entonces, el batolito de Antioquia, para hacer fenómeno de delaminación cortical, tendría que ser mucho más joven de lo que realmente es. La única forma que sería una zona de delaminación cortical asociada a un empinamiento de la losa oceánica sería si se puede asociar a esas pequeñas colisiones que hubo en el Cretácico inferior. Pero el volumen del magma no es acorde a esas pequeñas colisiones decimadas de pequeños bloques oceánicos. No hemos podido explicar el origen del batolito de Antioquia y me gustaría terminar diciendo que estamos ahí ante un gran problema. Entonces, concluyendo, me gustaría enfatizar que la creación paleozoica y la morfología de esos bloques paleozoicos colisionados contra el margen son los que condicionan paleográficamente la extensión triásica-jurásica que se ha sido descrita muy bien por Spiking y colaboradores a lo largo del margen. Quedaron problemas en el desarrollo del arco magmático pérmico y su metamorfismo asociado. Sí, la gran pregunta es, ¿el terreno de Tajami y el potencial terreno de tierra adentro son terrenos independientes exóticos alóctonos o son parte esos arcos magmáticos de un desarrollo sobre el terreno de Chibcha? Estudios estructurales necesarios en ambos terrenos no van a poder indicar si estamos o no en presencia de terrenos alóctonos o son parte del terreno de Chibcha. El arco magmático jurásico extraordinariamente nos muestra las vinculaciones que existen entre el régimen tectónico, la anatexis inicial y un arco magmático incipiente con fuerte desarrollo extensional. El arco magmático cretácico está menos desarrollado que el jurásico, dada la oblicuidad del margen y el vector de convergencia. Pero el arco magmático jurásico, yo diría que es uno de los mejor desarrollados que tenemos a lo largo del margen pacífico. Se produce un gran cambio del régimen tectónico, como propone Cardona, en el Cretácico superior. Pasamos de un régimen tipo Nicaragua o Marianas a un régimen de tipo chileno o andino, compresivo, bien desarrollado. Esto es lo que ocurre en todo el resto del continente. La creación del plató oceánico, tanto de Dagua como de Piñón, produce una intensa deformación que se asocia al levantamiento de la cordillera central y la cordillera occidental. Queda un interesante problema para definir el batolito de Antioquia. Y con esta duda, con este problema, les dejo el interrogante. A ver si podemos dejar. Les dejo el interrogante de cuál es el origen del batolito de Antioquia. Y con esto paso a las preguntas.